Estoy en comunicación con uno de los más prestigiosos abogados del Perú, el doctor Alberto Borea Odría, que fue diputado, senador y discípulo del gran político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Doctor Odría, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, Juan. Encantado de estar contigo y de poder conversar sobre el tema de la realidad peruana, además en la que te has interesado y que naturalmente atraviesa en estos instantes por un momento crucial. ¿Qué nos puede decir del direccionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo hacia algunas candidaturas? Recordemos que quieren excluir a la candidatura de Renovación Popular de Rafael López Aliaga y hace un par de meses excluyeron definitivamente a la candidatura del doctor Francisco Díaz-Canseco. Bueno, mira, yo no creo que efectivamente haya un direccionamiento en el Jurado Nacional, espero que no lo exista. Espero que así como han pasado la inscripción de Martín Vizcarra y la inscripción de Verónica Mendoza, que si bien es cierto pasó en el jurado electoral especial, eventualmente pues siempre hay una supervisión de parte del jurado nacional. Yo espero que en esta oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones dé más bien una demostración de lo que es la aplicación del derecho en un proceso político y en consecuencia deje de lado las pequeñas cosas que sin ninguna proporcionalidad y sin ninguna razonabilidad le hurtan, le roban al peruano la posibilidad de elegir entre las opciones que se han presentado, no obstante que podamos estar incluso en desacuerdo con todas. Tú puedes no tener candidato, pero en todo caso la democracia señala que los candidatos se presentan y el Perú escoge y el país escoge dentro de lo que se ha presentado. Eso está señalado además en el texto de 1993 que muchos en el Perú toman como la Constitución y que eventualmente fuera impuesta por Fujimori en 1993 y se señala en el artículo 31 con toda precisión que es entre los derechos humanos, los derechos políticos de los ciudadanos que tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Pero de acuerdo a las condiciones y procedimientos no quiere decir quitándole el derecho básico, porque efectivamente tú no puedes borrar con el codo lo que está escrito con la mano y eventualmente lo que está escrito como consecuencia de lo que Kelsen llamaría la norma hipotética fundamental, es decir, el acuerdo lógico que llevó a que se estableciese esta norma como la norma de primera categoría en este sistema, incluso en este sistema defectuoso como es el sistema de Fujimori, donde además en este punto repiten lo que dijo la Constitución Democrática del Perú de 1979. Con estas interpretaciones que se han hecho, no solo en el caso de Rafael López Aliaga, sino en el caso de George Forsyth, en realidad se está tirando el evangelio por tierra y se está dejando de lado la aplicación fundamental de los derechos constitucionales y de los derechos convencionales, que son además en el Perú materia de equiparación con los derechos constitucionales, ¿no? Eso es lo que está pasando, está por verse el día de mañana, tanto lo que la apelación que ha presentado Rafael como la apelación que ha presentado George, y espero que en ambos casos el jurado de elecciones actúe conforme a derecho y en consecuencia deje de lado las nimiedades por las cuales han sido, digamos, objetados y por los cuales el jurado electoral especial realmente agrediendo al sistema jurídico, desconociendo lo que es el sistema jurídico, ha resuelto de la manera como lo ha hecho en ambos casos. Hace 5 años le excluyeron definitivamente de carrera electoral al candidato César Acuña de Alianza para el Progreso porque él efectuó una donación en efectivo. Pero hace 10 años no excluyeron al candidato al Congreso José Luna Gálvez, que dijo que si iba a ser electo congresista iba a donar su sueldo y ganar un sol, como hizo Víctor Raúl Haya de la Torre en la convención constituyente. En este caso, ¿por qué no se respeta este precedente? ¿Por qué quieren excluir un candidato
que dijo que donaba Mira, porque sueldos ha absolutos. pasado algo muy curioso en el Perú y lamentablemente creo que en muchos países, que es que se quiere meter la mano digamos, en los temas menudos. Y esto tiene que ver mucho con el reglamentarismo en el que están inmersos muchas personas que eventualmente pululan por las ONGs y que eventualmente encuentran algo que hacer poniendo reglamentos cada cual más absurdo y en el cual, por cierto, revisando la coma, el punto, el acento, donde lo que tú tienes que revisar son los grandes capítulos, que es el caso del derecho constitucional. El derecho constitucional no se hace sobre la minucia, sino el derecho constitucional se hace sobre los principios. Y como te decía, el gran jurista Hans Kelsen señalaba que es la norma hipotética fundamental, es la hipótesis que todos los miembros de un país asumen y que, digamos, se convierte luego a través de una asamblea o a través de un referéndum o a través de algún sistema en el cual participa la población en general en lo que se llama la Constitución en el sentido jurídico positivo, es decir, en lo que tú entiendes como el texto constitucional. Y ahí se recogen los principios. Y los principios no pueden ser desconocidos porque hay un principio fundamental que es el de la jerarquía de las normas. El artículo 51 del documento del 93 señala con toda, cuando yo digo documento es lo que llaman la Constitución de Fujimori, la mal llamada Constitución de Fujimori, porque como dijo Valentín Paniagua, eso es un estatuto de ocupación. Eso fue lo que hizo el que se hizo del poder en el año 92 y que lo utilizó como barniz para tratar de presentarse como un personaje democrático en nuestra nación, cuando en realidad era un dictador y hacía prácticamente lo que le da la gana, al punto tal que ni siquiera su texto de 1993 lo respetaba. Es decir, en el caso de los países africanos, y eso lo explica Carl Lowenstein, que es uno de los grandes profesores del siglo pasado de Derecho Constitucional, en un libro que yo reconozco a todos quienes estén viendo tu programa, que se llama Teoría de la Constitución, habla de las constituciones semánticas, en las cuales, digamos, hay palabras, pero que no se cumplen. Bueno, en este caso, en los casos africanos, por ejemplo, el gobernante, el bocasa de turno, el que tiene 40 años en el poder, cuando quiere modificar algo, él modifica lo que quiere, hace lo que quiere, pero después se da el trabajo de llamar a supuestamente, comillas, su asamblea o su constituyente y por lo menos modificar el texto. En 1993 él hacía lo que le daba la gana al margen de su propio texto. En realidad esto no tiene, desde el punto de vista teórico, categoría de constitución. Sin embargo, como aquí se le ha dado ese uso y lamentablemente por costumbre inclusive apañada o apapachada por muchos constitucionalistas, bueno, voy a referirme a ella. El artículo 51 de este texto señala: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, o sea, prevalece sobre alguna ley que haya dicho que no se pueden dar dádivas, como que alguna que tienes que llenar a pie juntillas un formulario de hoja de vida porque si no estás afuera, ¿no es verdad? Entonces, si la Constitución no señala esa exclusión, entonces tú no puedes incorporarla por la vía de la ley. ¿Por qué? Porque el instrumento fundamental para el tratamiento del poder es la Constitución. Por eso, André Oriou, otro de los grandes profesores de Derecho Constitucional, en este caso francés, decía en su libro El Derecho Constitucional y las Instituciones Políticas que el derecho constitucional es aquel que encuadra jurídicamente los fenómenos políticos. Es decir, el fenómeno político es tratado en la Constitución. ¿Y es tratado en la Constitución por qué? Porque la Constitución es el pacto social por excelencia en donde eventualmente todos participan. Una ley está dictada con una minoría o con una mayoría menor, vamos a decir de alguna manera, en donde quien hace la ley no necesariamente recoge el consenso de toda la comunidad. Entonces tú no puedes, por una norma no solo de menor jerarquía, sino de menor representatividad y de menor legitimidad, quitar estos derechos que da la Constitución. Y por eso es que cuando tú dictas una norma que implica sanción, tú tienes que referirte en este caso, por ejemplo, a lo que son los derechos fundamentales de la persona humana.
el artículo segundo, inciso 24, literal D de este texto del 93, que dicho sea de paso copia el artículo segundo, numeral 20, también literal D de la Constitución de 1979, señala lo siguiente: nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista por la ley. O sea, tiene que estar de manera expresa e inequívoca. Y aquí, por supuesto, ahí caben todo tipo de interpretaciones sobre el tema dádivas. Como tú comprendes, ¿qué dádiva es que tú digas, yo cuando llegue al gobierno voy a hacer esta cuestión? ¿Cuánto significa el sueldo del presidente? 15.000 soles, eventualmente un poco más de $4.000, entre 33 millones. Divide esos 15.000 entre 33 millones y te deben salir centavos más o menos. Entonces tú no puedes hablar de dádivas en este punto. Ya tú has recordado a Víctor Raúl Aya de la Torre, autor de, digamos, del esfuerzo nacional por la recuperación de la democracia en 1978 y 79, a la salida del régimen militar, y este es un texto copiado. Entonces, tú no puedes hacer interpretaciones extensivas en materia de sanción. Las interpretaciones en materia de sanción siempre tienen que ser restrictivas, tienen que venir previa e inequívocamente establecidas en Y la ley. aparte algunos dicen que Difícilmente esto cabe no puede ser el tema retroactivo, propio en esto. porque él lo dijo Difícilmente antes cae de el ser tema. candidato. Déjame que termine. Sí. Espérate que termine. Y difícilmente cae el tema impropio en esta calificación. Por otro lado, como tú señalas ahora, efectivamente es retroactivo y está prohibido hacer lo que se llama un bill of attainder, y en consecuencia tratar de interpretar que un acto que se hizo antes de que fulanito de tal adquiriera X condición pueda ser castigado por la condición que adquirió después, porque como ciudadano libre podía hacer y decir lo que le daba la gana. No sé si me dejo entender. Así es. Sí, una cosa es como candidato y otra es como ciudadano peruano. Con respecto a Pero que te Perú... quiero decir Sí. que ni aún como candidato esto calificaría para sacarlo de la contienda. Así es. A O lo sea, ni sumo una aún como multa, si candidato. pero no No, la así es. expulsión. Sería un absurdo. Sería un absurdo, porque además mira lo que dice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que para nosotros tiene rango constitucional. Dice: todos los ciudadanos deben de gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Deben de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Por ejemplo, puede decir que no hay reelección inmediata, por ejemplo, puede decir. Y dice adicionalmente, exclusivamente puede hacerlo, exclusivamente puede limitar estos derechos por razones de edad, que no es el caso, nacionalidad, que no es el caso, residencia, que no es el caso, idioma, que no es el caso, instrucción, que no es el caso, capacidad civil o mental, que tampoco es el caso, o condena por parte del juez competente luego de un proceso penal. Estos son los únicos casos en los cuales tú puedes generar una condicionalidad al artículo 31 que te acabo de leer, porque además el artículo o la cuarta disposición final y transitoria de este texto del 93 dice: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, entre ellas el derecho político, ¿no es verdad?, a participar, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Entonces yo he escuchado decir al doctor Salas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que él quisiera una participación más amplia, un entendido más amplio de la participación, pero que él tiene que resolver de acuerdo a las normas. Yo estoy de acuerdo con él. Él tiene que resolver de acuerdo a las normas. El problema es que las normas comienzan por la Constitución, no comienzan por el formulario, ni comienzan por lo que dijo el señor López Aliaga.
Comienzan por la Constitución y la Constitución dice lo que te acabo de señalar. Entonces, si va a resolver de acuerdo a las normas, que comience con la primera norma. ¿Por qué? Porque el artículo 138 incluso le obliga a quienes son jueces y en general al país, ¿no es verdad?, a respetar el sistema de jerarquía de normas. El artículo 138 habla para los jueces, dice, en todo proceso, todo, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. O sea, fíjate tú que cuando dice esto, lo que está diciendo es, ustedes tienen que preferirlo aunque nadie me lo haya alegado. Es decir, aunque López Aliaga o Forsyth no hubieran hablado, no conocieran estos derechos, ellos tienen que conocerlo por aplicación de este artículo y lo que en la doctrina se llama el jura novit curia, que quiere decir que el juez conoce el derecho. Doctor, en el Perú, como en la mayoría de los países democráticos y republicanos, hay un derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué se lo ataca tanto a Rafael López Aliaga por ser católico? Porque esto, si se hace con gente de otra religión, seguramente puede haber un apercibimiento legal. En este caso, ¿qué opina de que muchos lo llaman fanático religioso, fundamentalista? ¿Por qué esta discriminación a un hombre que tiene temor a Dios, respeto a Dios y que profesa la religión católica? Bueno, porque durante muchos años, digamos, excepción hecha de algunos que hemos estado además directamente marginados, primero por el fujimorismo y luego por los que querían que digamos, el modelo fujimorista siguiera en el Perú intocable, porque entendían que esto era una suerte de Edén para, digamos, para determinado tipo de conducta en lo económico, en lo social, en lo que fuere, no tuvieron el coraje de salir a enfrentar algo que es elemental. Es decir, yo soy católico, siempre lo he señalado, católico, apostólico, romano y pecador, por supuesto, como todos los seres humanos. Pero está bien López Aliaga en el sentido de que él pueda profesar su fe y no solamente profesar su fe, sino además expresar cuál es su fe, como lo hacen los ateos que no tienen religión, o como lo hacen los que tienen distintas creencias, que creen que eso es cool, vamos a decir, ¿no? Y lo otro es como retrógrado, no señor, al contrario. O sea, establecer con claridad las posiciones que uno tiene, a mí me parece, al contrario, muy bien. Ese es un tema que hay que resaltar en vez de denostar. La última pregunta. Usted fue discípulo de Aya de la Torre. Rafael López Aliaga siempre se expresa muy bien de las ideas de Víctor Raúl. Incluso hay muchos apristas que apoyan. Entre ellos hay una candidata que es nieta de uno de los fundadores del APRA, Sixa Romero, la hermana del exalcalde arequipeño Jaime Romero. ¿Qué nos puede decir de este apoyo que está recibiendo de muchos apristas y gente que tiene formación dentro del partido? Bueno, el APRA lamentablemente perdió el rumbo. Yo diría que desde 1980, cuando Armando Villanueva, equivocadamente con la alianza que hizo con Alan García, que en ese momento era joven, empezaron a plegarse al comunismo y hablaron de la izquierda responsable, que ellos eran la izquierda responsable y que junto con el comunismo hicieron el gobierno de 1985-1990, que fue el peor gobierno que en democracia ha tenido el Perú. Y yo nunca los comparo con las dictaduras porque para mí la peor de la democracia es siempre mejor que la mejor de las dictaduras. Pero si hablamos de gobiernos malos, el de Alan García se lleva es decir, gana por, si te gustan las carreras de caballos, gana por todo el derecho, es decir, gana por 500 metros la carrera. No hay forma de empatarlo, no hay ninguna manera de empatarlo en el Perú. No es verdad, más o menos es analogable en cuanto a lo que fue el desastre económico y la descomposición social a lo que está haciendo Maduro desde una perspectiva procomunista en Venezuela. ¿Por qué apoyan a Rafael López Aliaga? Hay algunos que apoyan a Rafael López Aliaga, otros que no apoyan a Rafael López Aliaga, apoyan a otros candidatos. Los que apoyan a López Aliaga me parece muy bien, porque como no tienen candidato,
bueno, que escojan entre los candidatos que hay, y Porque también otros Rafael es una partidos persona como el que PPC es tienen coherente con sus candidatos, ideas. pero candidatos muy malos. Caso de Bengolea, que por ahí se aportó de la doctrina. O sea, sería un buen candidato no solo para los apristas, sino para los PPCistas. Bueno, yo no sé si sería un buen candidato para muchos apristas. O sea, yo he sido secretario general del Partido Popular Cristiano, porque cuando yo dejé las filas del Partido Aprista en 1981, justamente a raíz de la discusión con Villanueva, yo era, digamos, seguidor de Andrés Townsend Ezcurra, que fue un gran tribuno peruano y además un gran pensador peruano, aprista. Digamos, nosotros seguimos otro camino. Yo terminé después de hacer la Convergencia Democrática en 1985, inscribiéndome en el Partido Popular Cristiano, porque yo soy demócrata y soy cristiano, entonces casi como que era normal que estuviera en un partido de filiación social cristiana. Fui su secretario general, fui secretario general del Partido Popular Cristiano, fui elegido diputado como miembro del Partido Popular Cristiano y senador como miembro del Partido Popular Cristiano. Lamentablemente, el Partido Popular Cristiano, cuando vino el golpe de Fujimori, se plegó a Fujimori y prácticamente apañó a Fujimori. Y en consecuencia, yo inmediatamente dije que yo no puedo seguir en esto, porque yo toda mi vida he luchado por la democracia, y me retiré del Partido Popular Cristiano en 1993, después de una lucha de 1994 por tratar que cambien ese rumbo equivocado, pero ellos siguieron ahí adelante y han estado, digamos, masajeando todo lo que sea parecido al fujimorismo. Y eso ahí sí nunca me van a encontrar. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ti, Juan. Gusto de escuchar y de verte.